Ok, tenemos un sistema muy sencillo en el cual tenemos un cilindro que yo puedo actuar, sale con velocidad controlada y regresa rápidamente. ¿Qué más podemos o qué podemos encontrar en un sistema como estos común y corriente? Bueno, podemos tener sensores e instrumentos de medida. Y este sensor o instrumento de medida clásico, sí, clásico que podemos conocer, es este. El aparato de medición de presión, mal llamado, bueno, su nombre correcto sería un manómetro diferencial, ¿sí? Porque un manómetro tal cual es otra cosa, ¿verdad? Manómetro diferencial. Y nos va a permitir, ¿sí?, ver la presión en mi sistema. Y como pueden ver, tarda en llenarse, ¿sí?, hasta que alcanza la presión. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Se está llenando de aire la cámara, ¿sí?, hasta que no acaba de llenarse, porque por el regulador de caudal no alcanzo la presión. 2. Hay una pequeña diferencia, ¿sí? En la vida real se aprecia mucho más, que siempre va a haber una pequeña diferencia. Aquí, como es animación, es simulación, no se nota, pero siempre hay una pequeña diferencia entre lo que entrega el compresor, lo que tengo en mi unidad de servicio y lo que voy a tener al final de mi unidad. ¿Por qué razón tenemos caídas de presión? Caídas de presión por muchas razones. Desde pequeñas fugas que a lo mejor no se notan, pero siempre hay pequeñas fugas en el aire. ¿Por qué se dan? Bueno, desde por el uso de los empaques se van desgastando, por ahí tengo pequeñas fugas, ¿sí? Los elementos mecánicos no son perfectos, recuerden que siempre hay una pequeña tolerancia cuando fabricamos algo, también por ahí pequeñas fugas, y entonces siempre tengo una cierta caída de presión. Por esta razón, repito, de tolerancias mecánicas y sobre todo el desgaste de los empaques que hay en todo el sistema. Entonces, podríamos inclusive pensar que se tiene caídas de presiones hasta del 10% en equipos ya viejos, ¿no? Entonces, si fuéramos sinceros, si yo tengo este sistema y tenemos nuestra ecuación que me dice que la presión va a ser igual a la fuerza entre, entre el área, ¿sí? Yo conozco mi presión, conozco el área de mi cilindro, entonces yo podría determinar la fuerza que sería la presión por el área, ¿sí? Para decir, bueno, ¿y cómo demonios sé el área? Si le damos doble clic al cilindro y tengo aquí parámetros, ¿sí?, me dice que mi diámetro es de 20 milímetros, ¿sí? Y me da la superficie del pistón. Vamos a ver, son 20 milímetros, son 2 centímetros. Entonces, mi área, si no mal recuerdo, es pi por radio al cuadrado. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado, es pi por r cuadrada. Si es de 2 centímetros el diámetro, bueno, pues sería 3.1416. El radio de 2 centímetros es 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Entonces, esta es mi área, tal como me está marcando aquí mi sistema, la superficie del pistón. Entonces,
La fuerza que yo puedo ejercer en este sistema o en este pistón me dice, la presión son 6 bars, que equivale aproximadamente a 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado por 3.1416. Ese es el área, digo la fuerza, en kilogramos, recuerden. La presión son 6 bars, son, redondemos a 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado, este es el área de 6 centímetros cuadrados. Entonces, esta fuerza, 6 por 3.1416 me va a dar ahorita 18.84. 18.84 kilogramos fuerza, ¿sí? Esta es la fuerza que yo puedo ejercer empujando esto, ¿sí? Ahora, esto, digamos, serían condiciones, como les había dicho, condiciones ideales. ¿Estamos bien? ¿Qué quiere decir que condiciones ideales? Ideales. Que el pistón, ¿sí? Pues no esté nuevo, que todo el sistema esté nuevo, ¿sí? Pero por el desgaste común y todo eso, digamos que mi pistón yo lo limitaría a una fuerza aproximada, más menos decimales, de 17 kilogramos fuerza. ¿Por qué razón? Porque le estaría quitando el 10% debido a que con el tiempo voy a tener ajustes por fugas, por fallas mecánicas, por desalineaciones, etcétera. Entonces lo voy a limitar, es para más o menos el 10%, ¿no? 17 kilogramos fuerza. ¿Queda claro? Sí, profe. Ahora, vamos a seguir viendo nuestro sistema, nuestro cilindrito. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si yo empujo, voy a tener una fuerza igual y de sentido contraria. Pero aquí tiene que ver algo bien importante, que es la fricción de la superficie. Sí, la fricción de la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aquí tengo una superficie, ¿sí? Que es prácticamente lisa, va a deslizar y no voy a requerir tanta fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Supongan que mi caja tiene un peso, está deslizando, estoy empujando, tiene un peso, digamos, de 20 kilogramos, ¿sí? Eso es lo que pesa la caja. Y si yo tengo una superficie, digamos, relativamente lisa, mi coeficiente de fricción va a ser de 0.02, ¿sí? Y dejen tratar de dibujar el simbolito del coeficiente de fricción, que es mu. Ahí está más o menos. Entonces, ¿qué fuerza tengo que vencer? La fuerza de fricción sería 0.2 por 20. ¿Sí? Entonces, esto me da 4 kilogramos. En este caso, mi cilindro perfectamente puede mover eso y 4 cargas más porque estoy empujando. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, aquí pues puedo prácticamente 4 veces esto, ¿no? Podría mover hasta 80 kilos, desplazarlo porque estoy empujando. Entonces, tiene que ver con la superficie. Si es una superficie plana, inclusive en muchas aplicaciones de este tipo, para mover cajas, productos, lo que se crea es una cama de aire para que lo que voy a desplazar no tenga fricción. Si ustedes han jugado las maquinitas, esa especie como de hockey que le pones monedas y sale como un puck y juegas como hockey, pues es una cama de aire. En la industria tenemos camas de aire en los sistemas automatizados
para que el producto no ofrezca fricción y yo con poca fuerza lo pueda desplazar. ¿Estamos? Ahora, es muy distinto mi aplicación. Es muy distinta mi aplicación. Si mi cilindro está empujando, así va a estar en esta posición. Aquí sí voy a tener problemas muy serios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque aquí ya estaría yo tratando de levantar una carga, ¿sí?, en esta dirección. De aquí sí directamente, la limitante que vimos, ¿cuánto es? Aproximadamente 17 kilogramos. ¿Estamos? Sí. Sí. Entonces, bueno, ahí sí, repito, no es lo mismo. Y claro que tengo variantes. Por ejemplo, si yo estoy empujando con un plano de inclinación y aquí tengo un ángulo teta, ¿sí? Bueno, esto se convierte en un problema de física, ¿sí? Aquí tengo, ¿qué es por qué? Por el seno, ¿sí? F es igual a, la fuerza sería W por seno, por el seno del ángulo, ¿no? Esa es la fuerza que yo tengo que vencer y que tiene que ejercer mi pistón, etcétera, ¿sí? Bueno, pero eso ya es más otro asunto de física, pero es importante que visualicemos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. No, profe. André. Profesor, me surgió una duda, a lo mejor es un poco tonta, pero por ejemplo, cuando tenemos un cilindro pero de doble vástago, ¿cómo funciona el esfuerzo? Ahí voy. Primero vamos a aprender a conectar un cilindro de doble. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, Gracias. primero, ya que tiene Andrei la duda, vamos a borrar este cilindro. Pero primero vamos a borrar esta válvula. ¿Sí? Y vamos a borrar este cilindro. Lo demás lo voy a dejar porque lo voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, vamos a actuadores y voy a meter a un cilindro de doble efecto. ¿Sí? ¿Qué pasó, Andrei? Profe, disculpe, es que yo decía de Háblame de doble tú, no hay vástago, problema. de ¿Eh? doble... ¿Mande? No te No. preocupes. Puedes hablarme de tú, no tengo ningún problema. Ustedes ya son niños Ok. grandes de maestría. Aquí tengo uno Yo decía multipos. de doble vástago. De doble basta. No lo Ajá, tenemos aquí, pero el funcionamiento es igual que un cilindro de doble efecto. Y ahorita ajá. explico las fuerzas, ¿sí? Vamos a Pero mi montarlo. duda era, bueno, es que ve que usted sacó la fórmula para sacar el peso y la... Sí, pero es diferente con un cilindro de vástago, con vástago, y ahorita vemos el de doble vástago. Ok, gracias. Sí, vamos a conectarlo primero este. Este lo voy a conectar aquí así. Y ahorita vemos el de doble vástago, ¿sí? Esta la voy a jalar. Ay, no me gusta que ahí estamos, ¿sí? Y voy a utilizar una válvula, ¿sí?, de uso frecuente, como estamos, accionada mecánicamente, ¿sí? ¿Qué es esta? Válvula direccional quíntuple, es la 1, 2, 3, la cuarta, ¿sí? ¿Estamos bien? Conecto, conecto, y esta la voy a conectar directamente. ¿Sí estamos bien? Me espero a que Sí, la profe. conecten. Espérame un Me espero a que la minuto. conecten. Me espero a que la conecten. Me avisan cuando esté conectado, ¿ok? Voy a pausar tantito aquí para que no se haga tan largo la clase. Repito, para sacar el área efectiva saco el área del vástago, que es 0.50, ¿sí? Y el área total, que es este mismo, que es esta parte de aquí. Este es el cilindro en sí, ¿sí? Le resto el vástago. Entonces, aquí, 2.63
por 6, que es la presión que tengo, me quedo 15.8, y decir que hay que quitarle un 10%, multiplicarlo por 0.9, para todo lo que son los desgastes que va teniendo con el tiempo por fugas. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Ahora uno de doble vástago que pregunta Andrei. Bueno, ¿qué sucede con uno de doble vástago? Ahorita pongo una foto de un cilindro de doble vástago para quien diga de qué están hablando, ¿no? Va a tener aquí también, ay, este no es el vástago. Aquí va a tener también otro vástago de este lado, ¿sí? Bueno, en este caso, si tú calculas un lado, que es este lado del vaso, del otro lado va a ser la misma fuerza que puede ejercer, ¿sí? Es uno de doble vástago. Se calcula con este mismo principio. Con que calcules un lado, el otro vástago es igual, siempre y cuando los dos vástagos sean iguales de tamaño. Si tuvieras variación, tendrías que calcular cada uno de los vástagos y tendrías tu área para ejercer fuerza sería diferente de cada lado, ¿sí? Y solo en este caso, ¿sí? No importa, las dos áreas van a ser igual, bueno, las dos fuerzas que se ejerzan son iguales, porque tengo un vástago. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Gracias. ¿Sí? ¿Ya quedó aclarada la idea? Sí. Perfecto. ¿Qué es para tu proyecto? ¿O pura curiosidad? Pura curiosidad porque cuando lo estaba explicando vi que aquí en FluidShip no venía, bueno, no encontré ese cilindro con doble vástago y me salió la duda. Bueno, dame un segundito. Ok. ¿Quedó clara esta parte? Bueno, vamos a quitar las fórmulas. Entonces, esta es una manera sencilla de accionar un cilindro de doble efecto. Que podría también tener la misma función que estamos hablando. ¿Cuál es el asunto? Bueno, que en este caso, ¿sí? Lo que nos interesa también es que yo puedo ejercer o inclusive levantar cosas con este tipo de cilindros y que además tengo mucho mejor control de las posiciones utilizando un cilindro de doble efecto que uno de simple efecto. Eh, Vamos a ver algo sencillo. Por favor, denle doble clic a la válvula. Les debe abrir esta ventana. ¿Ya vieron? Sí. Y vean que aquí en esfuerzo muscular, así le llaman esfuerzo muscular, hay diferentes tipos de botones. Botones, inclusive el botón de hongo tipo paro de emergencia. Ahorita vamos a ver para qué lo vamos a utilizar ese paro de emergencia. Tengo palancas. En neumática no es tan común en la línea, pero tiene sus aplicaciones. Si se han subido un autobús de pasajeros, la puerta es neumática y el operador abre y cierra la puerta con una palanca. Son de este tipo. Y este de acá abajo son pedales. Los pedales y la aplicación más clara que pueden ustedes ver es en las máquinas de control numérico. La puerta se abre con un pedal. ¿Qué hace? Cuando uno va a meter el material o sacar el material, hacer el montaje, por ejemplo, en un torno de control numérico, aprieta uno el pedal y entonces ya puede operar la máquina, ¿sí? Una vez que termina uno de montar el material, se retira uno, quita el pie y se cierra automáticamente la puerta de los CNCs, ¿sí? ¿Queda bien? Para estos me sirven los diferentes tipos de botones. Yo aquí los puedo configurar. Ahorita no me voy a meter con los otros, ¿sí? Oye, que si puedo ponerlo del otro, sí puedes poner lo que tú quieras. Lo que pasa es que comercialmente esto es lo que existe, ¿sí? Sí te puedes inventar tu válvula, que tenga botones de ambos lados, etc. Pero comercialmente son las que vienen aquí marcadas y podemos hacer algunas modificaciones. ¿Está bien? Ya le cierro, ¿sí? Por si queremos cambiar
el tipo de conector, ¿sí? De la tapa. Por ejemplo, si yo quisiera poner una válvula aquí de paro de emergencia, lo que sea, bueno, pues puedo agarrar una de estas y configurarla para que sea un paro de emergencia, ¿sí? ¿Dudas de esta configuración? No, profe, ninguna. No, Ninguna. profesor. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver algo muy sencillo. Vamos a cerrar aquí la válvula y vamos hasta abajo donde dice otros. ¿Ya lo vieron? Otros. Sí. O se ponen de este lado y le ponen más para hacerlo más grande, ¿no? Sí. Aquí viene uno que dice diagrama de estado. ¿Ya lo vieron? Sí. Voy a jalarlo acá, aquí. ¿Sí? Mi diagrama de estado. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Ay, otros, perdón. Ya les cerré. Otros. Aquí viene y dice texto. ¿Ya lo vieron? Sí. Vamos a jalarlo y lo vamos a poner aquí, prácticamente encima de mi cilindro. Y vamos a ponerle doble clic y le voy a poner 1.0 y le voy a poner enmarcar el texto. Le damos a aceptar. Los cilindros, de acuerdo a la norma ISO, se van a identificar como 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, etcétera, etcétera. ¿Sí? Digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los cilindros, perdón. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y vamos a los No, cilindros. profe, no entendí muy bien esa parte. Si La yo tengo, del... este es el cilindro 1. Si tuviera un cilindro 2, ¿cuál sería? El 2.0. Un cilindro 3 sería el 3.0. Un cilindro 4 sería el 4.0. Siempre y cuando Ah, ok. estemos hablando de la misma, digamos, del mismo sistema. Si ya fueron sistemas independientes, entonces cada uno tiene su numeración aparte, ¿no? En el sistema A tengo estos. Si aquí pongo otro cilindro, ya sería el 2, el cilindro 3, el cilindro 4. En sistema americano, no se usan números, se usan letras. Es el cilindro A, B, C, D, E, ¿sí? Y en México, ¿qué creen que se hace? Se mezcla todo. Ya estamos en México. Aquí todo se vale. Entonces van a ver que ahí en el mismo diagrama vas a tener el cilindro, inclusive vas a ver que dice el 1A, el 2B. Se juntan las dos cosas, porque así ya se hace para evitar problemas. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Seleccionen el cilindro, no lo suelten con el mouse y métanlo aquí. Ajá. Y le ponen a aceptar. Repito. Aquí está mi diagrama. Seleccionen el cilindro, no suelten el clic y suéltenlo aquí. Le ponen a aceptar y vean lo que va a hacer ahora. Este diagrama es un diagrama de fase. Me está dando cómo se desplaza el cilindro a lo largo del tiempo. Aquí tiene una aceleración, luego se va frenando, se va amortiguando, llega a su posición final y cuando quito o cuando vuelvo a abrir la válvula, regresa pues relativamente rápido, ¿no? No es instantáneo, pero va regresando lentamente. Estos diagramas son bien importantes porque nos permiten ajustar, en estos diagramas, ajustarlo para que así podemos tener más de un sistema, bueno, más de un cilindro en el sistema para que estén sincronizados. ¿Sí está?
profe. Nos permite tener varios cilindros y ver si están sincronizados, ¿sí? Y podemos modificar estas válvulas reguladoras para que podamos sincronizar lo que queramos. ¿Sí? Muy bien. Conforme yo puedo dejarlo varias veces. Y van dependiendo qué tanto voy cambiando, me va a ir desplegando, sí, el sistema. Y yo puedo abrirlo o acortarlo dependiendo de lo que yo quiera ver, ¿sí? Preguntas este diagrama de desplazamiento, dudas. ¿No hay? Yo sí, tantito, profe. Dime. No le pude hacer que saliera como los valores, bueno, las ondas al diagrama. Vamos a empezar de cero. Entonces, primero, elementos de alimentación. Selecciono mi fuente de aire comprimido, que es este triángulo, mi unidad de mantenimiento, y voy a poner mi depósito de aire. Espero a que lo hagan. Listo, profe. Listo, perfecto. Muy bien. Vamos a meter válvulas de uso frecuente. Vamos a cambiar un poquito y vamos a meter dos. Esta y esta. Las dos son iguales, ¿sí? Y de una vez las conectamos. ¿Sí? Voy un segundo, por favor. Sí, claro, claro, claro. Repito, no hay prisa ahorita, ¿ok? Vamos a poner nuestro cilindro de simple efecto. Y muy bien. Ahora vamos con válvulas de cierre y control de caudal. Voy a poner mi válvula reguladora de caudal. La voy a dejar al 5%. ¿Sí? Y vamos a ver dos válvulas que se utilizan mucho cuando hacemos conexiones neumáticas, inclusive también más adelante se pueden hacer de manera eléctrica. Junto a la válvula de estranguladora de antirretorno hay dos válvulas, la válvula selectora y la válvula de simultaneidad. Cuando llevaron electrónica, los que llevaron electrónica, la función de esta válvula es una compuerta OR, y esta es la válvula que tiene la función de una compuerta AND, ¿sí? En electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Vean, vamos a poner primero la válvula selectora y vamos a ver qué es lo que hace. La pongo aquí en medio y como pueden ver, bueno, tal cual. Conecto, conecto y conecto. ¿Sí? Y no lo voy a accionar yo, acciónenla ustedes y ahorita me dicen qué es lo que hace. ¿No? La velocidad está muy rápida. Pero si se fijan, vean, lo acciono
con cualquiera de las dos. Voy a ponerle 1% para que salga más lento. Pero si ustedes se fijan, ya sea esta o esta, me permite que se accione. ¿Sí? Voy a borrar esta. Y ahora vamos a poner la otra, la válvula de simultaneidad. Y díganme ahora qué pasa. No se acciona el cilindro. No se acciona el cilindro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta válvula? Es el equivalente a una ANT. Si yo aprieto cualquier, no se accionan. ¿Quién llevó electrónica? ¿Quién sabe cómo funciona una compuerta ANT y una compuerta ANT? ¿Qué tenías que hacer con una ANT? Si alguien llevó electrónica o no se acuerda. No, no llevé yo, profe. Bueno, una ANT quiere decir que tengo que accionar las dos entradas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Seleccionan con la tecla control y luego le dan a la otra. ¿Sí? Si sueltan el control, se suelta la válvula. Y se acciona. ¿Sí la pudieron accionar? ¿Con Sí, control? profe. Ok, bueno. ¿Qué significa esto en la vida real? Son dos botoneras. Si yo no quiero que el operador meta la mano, ¿qué le pongo? Dos botoneras para que las accione. Y solamente accionándolas simultáneamente se va a mover el cilindro. ¿Queda claro? ¿Qué pasó, Montserrat? ¿Por qué a mí no me dejó activarla? Ok. Entonces, mira, con tu tecla control, dale a esta válvula. Deja la tecla control apretada y ya puedes accionar la siguiente válvula. Ok, a ver. Cuando le sueltas la control, Sí, deja de moverse, ¿no? ajá. Entonces, ¿qué sucede? Gracias. El operador, para que esto funcione en la vida real, tiene que apretar o utilizar ambas manos, ¿sí? Ahí no hay tecla control, ¿sí? Con esto evitamos que el operador meta las manos al proceso. Este es un sistema básicamente de seguridad, que lo que hace es que impide que nuestro operador meta las manos. ¿Sí? Ok. Entonces, eso, repito, es un sistema de seguridad. ¿Qué pasó, Andrei? Profesor, es que las compuertas funcionan con el código binario y, por ejemplo, la compuerta AND necesitas tener completamente la tira de unos para que tu salida sea un 1, por eso se acciona así, ¿no? Sí, así es, mira. Si este es Ujú, A y este sí, es B, ahorita está en 0, 0, ¿y qué salida tengo? 0, Si yo acciono, este es 1 y 0, ¿y 1, qué tengo? 0, 0, 0 y 1, ¿qué tengo? 0, 0, Solamente cuando acciono las dos. 1, 1 y 1. ¿Ya viste? Sí, Por eso es el mismo funcionamiento, por eso es una válvula AND. AND, ¿Sí? ajá, sí. En Y para español la dice, otra, mira, el sí, software le dice válvula de simultaneidad. La realidad es que cuando tú estás automatizando es una válvula AND, ¿sí? Esta es una válvula OR. ¿Por qué? Porque aquí 0, 0 te va a dar 0, pero en todos los demás casos te va a dar un 1. sí.
Ok, de Adrián, no hay problema, no se preocupen, ¿sí? Esta es una hora. Y entonces, fíjense, este nivel es el nivel de alimentación. Este es el nivel de entrada de señales, de sensores, por decir algo así. Este es el nivel de compuertas lógicas y esto ya está conectado directamente. Nos faltaría un siguiente nivel, que es el nivel de control. Aquí faltaría, con un cilindro de simple efecto no tiene sentido, pero hay válvulas de control. Y repito, vean, estas que estamos teniendo aquí, ¿sí? Son válvulas de botón, como les mostré, ¿sí? ¿Sí? Ajá, que funcionan de esta manera. Sin embargo, yo puedo tener otro tipo de válvulas que no tengan botón, sino que funcionen como sensores, sensores de posición. Aquellos que llevaron electrónica o electricidad pueden reconocer esto. Es un switch de fin de carrera, ¿estamos de acuerdo? Es un interruptor. Bueno, las válvulas, también existen válvulas que tienen la función de ser switch de carrera. ¿Ya la vieron? ¿Qué sucede? Si yo estoy en cierta posición, por el peso, de, por ejemplo, el producto, por peso, va a hacer que se accione esto, no por, ¿cómo se llama? No por un botón, y es neumática. Vean. Por decir, esta, por ejemplo, ¿para qué? Bueno, regresemos a nuestro ejemplo. Imaginen que este es el botón de arranque, pero yo tengo una cubierta, una puerta, y la puerta, sí, voy a quitar este, ahorita van a ver para qué estoy. Tiene este tipo de rodillo, como el que les mostré en la figura. ¿Qué pasa si no se cierra la puerta? No se acciona esto. Entonces, solamente a menos que la puerta esté cerrada, ¿sí? Se va a actuar el cilindro. ¿Estamos bien? Y esto ya se convierte en una entrada de señal o un sensor. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Entonces yo también garantizo que de esta manera también es un sistema, por ejemplo, de seguridad. Inclusive puedo tener, en este caso, válvulas AND anidadas. ¿Por qué van a decir anidadas? Sí. Por ejemplo, yo puedo tener dos válvulas como las que pusimos originalmente. Sí. Voy a borrar esta nada más para que me entiendan. Y aquí puedo poner otra más. ¿Sí? Y válvulas de uso frecuente, accionada mecánicamente. Aquí está. Es esta. No es cierto. Perdón. A ver cuál está. Bueno, voy a agarrar esta misma. Nada más le voy a poner doble clic y le voy a cambiar. Ustedes, la clase que viene les explico cómo lo cambiamos. Ahí está. Y entonces, ¿qué garantizo? Uno, que el operador utilice ambas manos y dos, que la puerta de la máquina esté cerrada. ¿Sí? Si la puerta no está cerrada, aunque el operador quiera activarlo, no va a poder. ¿Sí? Ya tengo aquí anidado mis sistemas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Por el momento no.
Por el momento no. Entonces, bueno, cuando diseñamos un sistema neumático, y ojo, para cualquier cosa que diseñemos, el primer parámetro, ¿cuál debe ser? En cualquier diseño que hagamos, de cualquier sistema. Inge, le van a pedir que diseñe algo. Es más, ahí tengo una Inge que diseña cosas. ¿Cuál es el primer parámetro que debe tener? Uno. Saber qué es lo que necesito que haga. ¿Sí? Y después, Bueno, verificar mis especificaciones con lo que puedo trabajar y con lo que no. y esa es la parte técnica. Pero lo primero que tenemos que tener es siempre el asunto de seguridad. La Sí, seguridad del operador. la seguridad del operador. ¿Sí? Sí, porque puede cumplir todo, pero si no es seguro para el operador, está mal diseñado. ¿Sí? Entonces, primer principio es seguridad. Entonces, si yo tengo un proceso donde el operador pueda correr peligro, pues tengo que ponerle candados. Si ya sé que estamos en México y los operadores se les ingenian para hacer trampa. ¿Sí? ¿Por qué razón? No lo sé. Y me ha tocado ver cosas como desde que están limpiando con solvente y tienen los guantes al lado y la mascarilla y te dicen, es que me estorba. Y luego se andan quejando que se enferman. Ya está el de seguridad regañándolos. Se va el de seguridad y ¿qué es lo primero que hace el operador? Se vuelve a quitar el sistema, ¿cómo se llama? El equipo de protección, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, primero seguridad, ¿ok? Le voy a dejar hasta aquí, ya porque creo que es